El cultivo que te mostraré hoy fue todo un desafío. Alta humedad, hongo en las paredes, bloqueo de nutrientes y un momento personal de mucho movimiento. Pero eso hace este canal interesante a mi parecer. Mostrar la realidad del cultivo casero con sus retos y sus logros. En este video verás cómo 4 plantas del banco Sweet Seed se desarrollaron desde la semilla hasta la cosecha, enfrentando desafíos y dejando grandes aprendizajes. Mi nombre es Noé y te invito a que te quedes hasta el final para descubrir cómo resultó este nuevo cultivo y qué aprendizaje nos dejó. Antes de continuar, quiero aclarar que este video es educativo y documenta una experiencia personal. No busca promover el consumo ni la fabricación de sustancias ilegales. Recuerda que el cultivo está regulado en muchos países, así que asegúrate de conocer y respetar las leyes de tu país. Este año me cambié de vivienda y en el nuevo lugar destiné una habitación para seguir con mi pasión de cultivar y documentar y compartir estas experiencias con todos ustedes. Es más grande que mi espacio anterior, aunque mis carpas siguen siendo las mismas de los últimos videos y ya me están quedando algo pequeñas. Más adelante te contaré por qué. La nueva pieza tenía el inconveniente de ser muy húmeda. La humedad relativa en este ambiente llegaba al 90%, lo que provocaba hongo en las paredes. Así que antes de empezar a cultivar tuve que acondicionar la habitación para evitar problemas futuros. Quité los hongos de las paredes lijando minuciosamente, quitando la pintura dañada con una espátula y pintando toda la pieza con pintura anti-hongo. Con la pieza en condiciones, armé la carpa e instalé los implementos. Como en cada nuevo cultivo, intento limpiar todo, desde los accesorios a la carpa. Siempre digo que la prevención empieza por la higiene, y esto es clave para evitar futuros problemas. Para la carpa utilicé una mezcla de agua y vinagre blanco en una proporción de 1:1. Gracias a sus propiedades antifúngicas y desinfectantes, el vinagre ayuda a eliminar cualquier espora de hongo o bacteria que pudiera haber. Además, aproveché para darles un buen mantenimiento a los ventiladores y al filtro, asegurándome de que todo funcionara a la perfección para recibir a las nuevas plantas. Aunque eliminé los hongos de las paredes, la humedad ambiental seguía siendo un problema, no se iba a ir, no iba a desaparecer. En espacios con 90% de humedad como este, un deshumidificador es clave para proteger las plantas. Y esto es especialmente crítico en floración, cuando las flores ganan masa y la ventilación por sí sola no basta. Así que partí invirtiendo unos $130 aproximadamente en este deshumidificador. Con él logré mantener la humedad relativa entre 45 y 65%, ajustándola según la etapa del cultivo. Y si te lo estás preguntando, sí, efectivamente, esta agua es apta para regar. Es muy similar a la de osmosis, con baja EC, pero siempre se debe añadir calcio y magnesio para evitar carencias. El setup de cultivo es el que vengo usando, relativamente sencillo y económico. Carpa de 80x80 por 160 de alto, LED de 200 watts de espectro completo, con intensidad ajustable muy importante, y 4 macetas de tela de 10 a 12 litros aproximadamente con sustrato ligero o light. Este año Sweet Seed celebra sus 20 años y me mandaron todas las novedades para que eligiera cuál cultivar y el resto para incluirlas en mi colección. Lanzaron este pack con 4 semillas, 2 de cada variedad, y apenas lo vi supe que sería para este cultivo. Se llama Monster Mix, que incluye, por un lado, Mental Rainbow F1 Fast Version, una foto dependiente que viene de una cruza de Rainbow Sherbet 11 por Papaya Soap Auto. Su descripción señala que genera plantas ramificadas con múltiples ramas laterales, con buena producción de tricomas y aromas afrutados y especiados. Y la otra variedad de este cultivo es la Monster Maker, un polihíbrido fotodependiente que nace de la cruza entre Quimera 3 y Permanent Marker, que incluye genéticas conocidas como Biscotti, Yellowsea y Cherry. La cosecha, según la descripción, produciría plantas robustas, aromas frescos que mezclan cítricos, toques herbales, terrosos, con ese afrutado dulce clásico de Sweet Seed. La germinación y el desarrollo de las plántulas tomó unos 10 días. Encontré este mini propagador en un supermercado. Venía con semillas para albahaca y otras plantas. Y me pareció súper práctico y atractivo para incluirlo en este video, así que lo adapté para 4 espacios, uno por cada semilla que venía en el pack, y germiné directo a tierra. El domo mantuvo la humedad alta, perfecto para la germinación, aunque las plántulas se espigaron un poco por la barrera con la luz. Durante esta primera fase, el LED lo mantuve a la mínima intensidad y a 60 centímetros aproximadamente para evitar cualquier estrés. El riego en estos primeros días lo hacía con una EC de 0,6, que es la EC base del agua del grifo o de la llave, eso sí, siempre regulando el pH entre 6 y 6,2, muy importante para evitar cualquier desbalance en el sustrato y asegurándome que las plantas puedan aprovechar los nutrientes del medio de cultivo.
Como el sustrato Lightmix viene con los nutrientes necesarios para las primeras 3 a 4 semanas, el riego en toda esta fase inicial fue muy sencillo, solo necesitaba usar agua y por supuesto siempre regulando el pH muy importante entre 6 y 6,2 para evitar cualquier desbalance en el sustrato. Cuando las plántulas superaron el espacio del semillero y sus raíces se asomaban, fue el momento de trasplantar. Llené las 4 macetas de tela con unos 10 litros de sustrato y coloqué los almácigos biodegradables directamente. Con este tipo de almácigos no es necesario estar manipulando ni sacar la planta de su contenedor, simplemente se entierra el almácigo completo en la nueva maceta. Están hechos de materiales naturales que se descomponen en el sustrato, así que a medida que la planta crece y las raíces se extienden, el material del almácigo se va integrando y degradando en la tierra, permitiendo que las raíces crezcan libremente sin interrupciones. Esto no solo facilita el trasplante, sino que también reduce el estrés para la planta, ya que las raíces no sufren ningún tipo de daño. Para corregir el espigamiento que tuvieron en los primeros días, enterré las plantas un poco más profundo, buscando un crecimiento más robusto. Además, como saben los seguidores del canal, el LSD es una de mis técnicas preferidas. Por eso puse los almácigos hacia un lado de las macetas. Así podría guiar las ramas hacia el lado opuesto una vez que tuvieran el tamaño adecuado. Con el paso de los días, las plantas aceleraron el crecimiento, mostrando una excelente adaptación de las raíces al nuevo sustrato y a las macetas de tela. Como siempre, mantuve el ventilador apuntando directamente a las plantas para asegurar un desarrollo robusto de tallos y ramas. El LED lo subía al 50% de intensidad, a unos 60 centímetros de la punta de las plantas. Con esto buscaba darles más luz sin generar estrés. Cuando alcanzaron los 20 centímetros fue el momento de empezar el LST, guiando la rama principal hacia el lado contrario de la maceta para exponer las ramas bajas y los nuevos brotes a la luz y el aire, promoviendo un crecimiento uniforme y arbustivo. El objetivo era buscar plantas frondosas, con desarrollo horizontal y múltiples ramas con buen tamaño. Para el entrenamiento esta vez usé alambre de jardinería. Es mi favorito ya que es fácil de cortar con un alicate, moldeable, con el grosor perfecto para no perforar las ramas y también es versátil para poder ajustarlo al largo necesario. Esta etapa es clave y bastante laboriosa ya que define el desarrollo futuro de las plantas, por lo que requiere ajustes y nuevas amarras semanalmente para lograr la forma que uno anda buscando. Desde la tercera semana las plantas aceleraron su crecimiento, sacando nuevas hojas, brotes y ramas más largas cada día. Esto me implicaba realizar las macetas 2 o 3 veces por semana, ajustando los alambres en las ramas que crecían con más vigor y añadiendo nuevos a aquellas que alcanzaban el largo adecuado. Fui amarrando progresivamente, primero el tallo central, dejando las demás ramas libres. Luego, a medida que las ramas libres crecían, las fui fijando una a una. Después de varias semanas de este trabajo, logré que casi todas las ramas definitivas quedaran en la posición deseada, obteniendo la forma arbustiva que buscaba. Desde las primeras semanas realicé defoliación, quitando las hojas que bloqueaban la luz a los brotes y ramas bajas. La fase vegetativa la extendí por poco más de 5 semanas buscando generar plantas frondosas con ramas bien desarrolladas antes de iniciar la floración. En esta ocasión di más libertad al crecimiento de la rama principal comparativamente a otros cultivos con la misma técnica. Como las variedades prometían flores vigorosas, quería obtener centrales importantes, así que busqué favorecer ese desarrollo dejando crecer el tallo principal con más soltura. ¿Funcionó del todo? La verdad, no como esperaba, pero ya te contaré por qué en las conclusiones y aprendizajes. La floración duró poco más de 2 meses. En la primera semana se da el estiramiento o stretching. Acá las ramas se alargan, se endurecen y empiezan a formarse los primeros estigmas que luego serán las flores. Desde la segunda semana me puse a ordenar las plantas instalando una malla para aprovechar mejor el espacio. Aunque los cuadriláteros son más amplios de lo que me gustaría, igual cumplen su función de separar, organizar y dar soporte. Ubiqué la rama principal de cada una de las plantas en las esquinas de la caja. De esta forma buscaba que no bloquearan la luz a las ramas secundarias. Como las hice crecer con mayor soltura, se iban a desarrollar más grandes. Como estaba en plena floración, el LED lo subía al 100% de intensidad con ventilación y extracción al máximo, y la humedad la manejaba entre 55 y 60%. Seguía quitando las hojas grandes para que la luz llegara bien a las partes más bajas, y en la tercera semana empecé con el clásico lollipopping o poda de bajos. Dicen que si se empieza después de los primeros 20 días se reduce el estiramiento, aunque mis plantas igual se alargaron un poco, pero nada grave.
Si se hubieran estirado mucho, podría haber doblado las ramas con supercropping para bajarlas más, pero no fue necesario. En una carpa alta esto no es un problema, pero en carpas más bajas el riesgo de que las puntas de las plantas lleguen al LED es más latente. Por eso siempre hay que estar atento a la altura. Hasta acá iba todo bien, las plantas crecían sanas y vigorosas, pero entre la cuarta y quinta semana de floración aproximadamente el panorama empezó a cambiar. Noté que las plantas presentaban las puntas ligeramente amarillas, y la situación fue especialmente visible en esta Monster Maple. Sus hojas mostraban colores raros, mitad claras, mitad oscuras, puntas quemadas, y las hojas de arriba se veían marrones y quebradizas. Esto pasó después de unos días de mucha actividad personal que me impidieron atender las plantas como corresponde. Tuve inconsistencias en el riego, algunos días me demoré más de la cuenta, y todo esto en un contexto donde las temperaturas se dispararon a cerca de los 30 grados Celsius, una combinación súper peligrosa. ¿Qué estaba pasando? Cuando usamos fertilizantes minerales o biominerales, como en este caso, puede aparecer un problema de acumulación de sales. Imagina el sustrato como una esponja. Cada vez que riegas con fertilizante, vas reteniendo minerales que la planta no absorbe al momento. Con las semanas, si no hay un buen drenaje o si el agua se evapora rápido, como me pasó por el calor, esas sales empiezan a concentrarse. Esta sobresaturación es un dolor de cabeza, porque impide la absorción de nutrientes. Las raíces simplemente no pueden absorber el agua ni los nutrientes que necesitan, aunque estén ahí. Es como tener sed en medio del océano. ¡Lo siento! Tienes agua por todos lados, pero no la puedes tomar. Este desequilibrio estresa a la planta, mostrando síntomas que pueden confundir. Puntas quemadas, colores raros, crecimiento lento y, si no se actúa, un estancamiento y deterioro total. ¿Qué hice al notar estos síntomas? Primero, averiguar de qué se trataba. El paso inicial: medir la EC del agua de drenaje. Los resultados fueron claros. La medición arrojó una EC sobre 3, a pesar de que yo estaba regando con una EC de 2 a 2,2 aproximadamente. Esto confirmaba lo que sospechaba: una acumulación de sales en el sustrato, agravada por la falta de lavados suficientes y el estrés del calor y la sequía. Como regla general, si se riega con una EC de 2, el drenaje no debería superar los 2,2. Y si está sobre 2,5, el problema se puede tornar grave. Y acá me enfrentaba a un dilema: ¿cómo solucionar el problema? Primero, no tenía bandejas de drenaje, lo que hacía complicado un lavado de sustrato tradicional. El agua escurrida se estancaría, volviendo a ser absorbida por las plantas. Segundo, el agua podría salirse de la carpa. Y tercero, si dejaba el agua estancada, la humedad aumentaría peligrosamente. Llevar las plantas a la ducha era inviable por el tamaño que ya tenían y la malla de soporte, y probablemente hubiese quebrado más de alguna rama si tomaba esta opción. Y comprar un producto de lavado no era una opción rápida en este momento crítico. Tenía que actuar. Así que ante la gravedad del asunto, pero viendo que los síntomas no eran extremos, tomé una decisión arriesgada: suspender la fertilización por completo y regar de aquí en adelante solo con agua de EC casi cero que la obtenía del deshumidificador. Para facilitar el manejo del drenaje, solo dejé escurrir entre un 20 a 30% del volumen de riego. Mi meta era ir reduciendo gradualmente, paulatinamente la EC del sustrato hasta llegar a 1,5, lo cual monitoreaba midiendo el agua que escurría después de cada riego. Sabía que esta solución era más lenta y que algunos síntomas podrían empeorar, pero confiaba en que las plantas que venían de un súper buen vegetativo y un sólido primer mes de floración se recuperarían. Además, las plantas tenían todos los nutrientes, lo único es que estaban bloqueados. Poco a poco el problema del bloqueo empezó a ceder. Las plantas siguieron su desarrollo, los nuevos brotes crecían sanos y las flores empezaron a engordar a un muy buen ritmo. Es clave recordar que las hojas dañadas no se recuperan, seguirán su deterioro hasta que se caigan. La señal real de mejora se ve en los nuevos crecimientos y en las hojas más bajas que vuelven a lucir saludables. Solo cuando la EC de drenaje llegó a 1,5 hice un último riego con fertilizante alto en fósforo y potasio para darles un empujón final, asegurando que las plantas tuvieran los nutrientes necesarios para la recta final de la floración. Para ayudarlas a recuperarse, también bajé la intensidad del LED al 80% y lo subí a unos 60 centímetros de la punta de las plantas. En momentos de estrés como este, es fundamental bajar las exigencias para que las plantas puedan enfocarse en recuperarse rápidamente. A partir de aquí, las plantas no pararon de desarrollarse. El riego constante solo con agua había funcionado. Seguían engordando estas flores, las hojas nuevas crecían sanas y 3 de las 4 plantas incluso comenzaron a tomar colores más claros.
Sin duda, esta Monster Maker fue la planta más sensible al problema, pero la genética demostró su resistencia y su capacidad de recuperación, porque al final fue la que terminó creciendo más robusta de todas. El cultivo completo tomó poco más de 3 meses y medio, ya que coseché por partes. El resultado fue una producción súper abundante, flores voluminosas, pesadas, aromáticas y ricas en resina. Las Monster Maker se lucieron con plantas de muy buena pinta y el fenotipo que más sufrió con el problema terminó dando el central más grande de todo el cultivo, haciendo honor al nombre de la genética. Como comenté al principio, la carpa se me hizo un poco baja, ya que una vez más la planta justo debajo del filtro no alcanzó a desarrollar todo su potencial por la falta de luz. Sin embargo, a pesar de esto, tuvo un aroma súper intenso, con flores más pequeñas pero apretadas como rocas y llenas de resina. La otra planta, aunque diferente en su expresión fenotípica, al recibir mejor luz, dio flores más grandes, bien formadas, súper pegajosas y también muy aromáticas. La primera parte del cultivo fue sencilla pero laboriosa. El nuevo espacio de cultivo y la cantidad de amarras y ajustes para darle forma a las plantas me exigieron bastante. Aunque mi idea era maximizar las flores centrales, concluyo que entrenarlas un poco más para igualarlas más a la altura del resto habría sido más eficiente. La segunda mitad de la floración, la acumulación de sales se convirtió en un problemita. Está claro que actuar antes, con más prevención, me habría ahorrado muchos dolores de cabeza. Un riego más constante o mejor aún un sistema automatizado sería ideal, habría facilitado muchísimo las cosas, sobre todo en esos días donde el tiempo para cuidar las plantas escasea. Queda como lección también ser más riguroso con la medición del agua de drenaje, fundamental. Creo que es la mejor señal para saber si todo va bien en el sustrato. La falta de bandejas me complicó los lavados y la solución del problema. Pero como aún no estoy en un lugar definitivo, no he podido invertir en más equipos. Pero ese momento ya llegará y espero que me puedas acompañar en el canal para compartir esas mejoras cuando las implemente. Finalmente destaco la resistencia de las genéticas que aguantaron el estrés e igualmente me recompensaron con flores abundantes. Este cultivo ha sido uno de mis favoritos en el último tiempo porque tuvo de todo y eso me encanta poder transmitírselos y mostrárselos para que ustedes puedan aprender de mis experiencias. Básicamente con acciones rápidas los problemas se solucionan, las plantas se salvan y se puede sacar una buena cosecha. Quiero agradecer a Sweet Seeds por las genéticas que hicieron posible este video y por su apoyo en este contenido. Y muchas felicitaciones por sus 20 años en el sector. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta nueva experiencia de cultivo? ¿Has tenido algunos problemas como los que mostré en el día de hoy? Déjame un comentario contándome cómo los manejaste o simplemente déjame tus impresiones sobre este nuevo cultivo. Si te gustó el video, te aportó algo o simplemente te sirvió para pasar un buen rato ahí mirando plantas, dale un buen like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudas a seguir creando contenido como este. No olvides revisar los links de la descripción y seguir las redes sociales de nuestros colaboradores. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.